A la mañana siguiente, cuando desperté, volví a estar completamente solo, en la ciudad abandonada de San Juan. Después de aquel inusitado encuentro, me sentía lleno de fuerza. Solo deseaba compartir con otros el Santo Evangelio. El próximo lugar al que debía viajar, según las indicaciones de don Macario, era el monasterio de la Orden de la Rosa de Oro. ¿Habitará alguna orden allí, pese a la persecución religiosa? Así pues, durante las siguientes jornadas, me di por completo a la regla del peregrino. Por la mañana me levantaba temprano, a fin de hacer oración en silencio. Después leía y meditaba el Evangelio según San Lucas. Tras el tiempo de lectura y meditación, reanudaba el camino. Había elegido la ruta más solitaria, para poner en práctica la taciturnidad, la desconexión de las cosas superfluas del mundo. Solamente comía pan y bebía agua, para no tener que gastar para mí más de lo necesario. Y cuando necesitaba de más energía, me servía de frutos secos. Mientras caminaba en silencio, iba repitiendo por dentro el santo nombre de Jesús, a fin de mantenerme en su presencia y no dispersarme con muchas ideas o recuerdos. A la tarde llegaba a alguna aldea o villa, donde poco antes del culto, si es que la iglesia no había sido tomada por la revolución, iba a la puerta de la misma a leerles a los pobres algunos fragmentos del Evangelio según San Lucas. Cuando no se tiene el don de la predicación pública, es un buen modo de enseñar la palabra de Dios. Algunos de los que entraban a la iglesia me miraban de manera extraña. Otros, pensando que yo era un penitente que caminaba en pobreza, me daban algunas monedillas, y en verdad que lo era, pues el poco dinero que llevaba ya lo había gastado en pan, mas le daba siempre las monedillas al pobre a quien previamente le había leído el Evangelio, a fe que la providencia divina no me dejaría desamparado. Al llegar la noche, si había en el pueblo acogida parroquial o monástica, la aceptaba con gratitud, pero si no había lugar para ello, también aceptaba agradecido el dormir a la intemperie, envuelto en mi capa. Si llovía, me refugiaba bajo unos soportales. Así pues, la regla del peregrino consistía en llevar a cabo este modo de vida sencillo y evangélico, enfocado principalmente en la abnegación, la oración, la penitencia y la lectura y estudio de la palabra de Dios. De esta manera iban transcurriendo los días apaciblemente.
Cierta mañana, después de atravesar vastos y desolados campos y páramos, bajé a la ribera de un río, donde me detuve a comer, y antes de proseguir vi al otro lado del río a un pescador, sentado al borde del mismo. Su semblante era de aflicción. Transcurrido un tiempo, viendo que no mejoraba, le pregunté: «Pescador, si me permite la pregunta, ¿por qué está tan triste?». Y el pescador, apesadumbrado, me dijo: «A diario vengo a este río a pescar truchas, pero hoy nada he obtenido. Soy el más experto de los pescadores de esta región. ¿Qué pensarán de mí si vuelvo con las manos vacías? Menudo fracasado, eso es lo que van a pensar». «Pescador, yo soy un peregrino que viaja proclamando una santa regla de vida. Poco entiendo sobre el arte al que con esmero dedicas tu vida. Yo solo sé caminar, leer y orar. Tú hablas el lenguaje de los pescadores más avezados, y yo el lenguaje de los peregrinos, de los religiosos errantes del Cristo. Mas como peregrino, no como pescador, te digo que no veas el fracaso como un fracaso, sino como una enseñanza. Que no te sumerjas en el torbellino de pensamientos penosos, que solo te llevarán a dar rienda suelta a lo peor de ti». Y he aquí que el pescador me escuchaba con suma atención, hasta se había olvidado por completo de la pesca. «Pescador, daría mi vida porque entendieras, porque comprendieras, aunque sea una pizca, la bienaventuranza que hay en la negación de uno mismo. El día en que tu único anhelo sea caminar en el Cristo será cuando al fin comiences a sobrepasar ese estado de miedo al fracaso, de ganancia o de pérdida, de aprobación o desaprobación». «Peregrino, como muy bien has dicho, yo hablo el lenguaje de los pescadores, y tú el lenguaje de los hombres santos de Dios. Pero a fe que tus palabras han hecho mella en mí, volveré a casa, sin nada esta vez, pero les contaré a todos lo que hoy he oído y aprendido. Gracias, peregrino». Y seguidamente el pescador se levantó, se montó en su burro y marchó contento hacia su casa. Al poco de irse el pescador, empezó a llegar una densa niebla que lo cubrió todo. Al cabo de un rato, cuando ya comenzaba a haber claridad, se encontraba allí un hombre, sentado en la ribera de enfrente, en el mismo lugar donde poco antes había estado el pescador. Para mi sorpresa, se trataba de Camael. «Amigo, qué alegría verte por aquí». Camael me miraba sosegadamente, hasta que por fin dijo: «Melchor, he aquí que caminas por el sendero angosto de la verdad y la vida. No son pocos los que caminan desorientados
por los pantanos de la mentira y la muerte, renegando hasta el paroxismo de la vida religiosa. Pero estoy seguro de que hay quienes no tienen los ojos tan empañados por la vanidad de este mundo y que atesoran la mansedumbre necesaria para recibir la verdad última. De súbito, la niebla comenzó otra vez a incrementar, y ya no alcanzaba a ver a Gamael, que guardó silencio. Y al cabo de un rato, cuando la niebla se hubo disipado, éste ya no se encontraba al otro lado del río. Era evidente que estábamos haciendo la misma ruta de peregrinación, así que quizás nos encontraríamos más adelante, en otras etapas. A pesar de su excesiva solemnidad, Gamael me resultaba sumamente tierno, atípico, sí, y qué hombre de Dios no lo es en este mundo, que solo se rige por la ley de la vanidad, que desprecia la verdad última. Reanudé el camino, y mientras atravesaba una vasta campiña, iba reflexionando acerca de las palabras de Gamael. Finalmente llegué a una aldea de campesinos. La pequeña aldea era de apenas 6 o 7 casas, por lo que serían muy pocas las familias que allí vivían. Allí me encontré de nuevo con el pescador de antes. ¡Qué sorpresa! Eres el peregrino de esta mañana. Encantado de verte por aquí. Mi nombre es Eleuterio. Mucho gusto, Eleuterio. Yo me llamo Melchor. Me alegro de que tengas mejor ánimo. Eleuterio me invitó entonces a su casa, donde me ofreció pan y vino, además de hospedaje. Me dijo que estaba ahora sumamente contento por las cosas que escuchó de mi boca. Dijo que jamás alguien le había hablado así, y aunque no entendía por completo todo lo que le decía, algo le atraía. Melchor, te lo ruego, háblales a mis hermanos como esta mañana hiciste en el río. Necesitan conocer aquello que predicas, para que no anden tan afanados en el trabajo. Eleuterio, yo solamente soy un peregrino. No me van a hacer caso unos campesinos. Precisamente por eso. Tú eres un peregrino, yo soy un pescador. No tengo nada para enseñarles, excepto pescar. Bueno, aquí tienes a uno que tal vez le guste aprender a pescar. Está bien, intentaré ayudaros. ¿Cómo es el día a día en la aldea? No hay día a día en la aldea. Es un continuo trabajar, nada más que eso. ¿Sois propietarios? ¿Trabajáis para un terrateniente? ¿Para un señor feudal por ventura? Las tierras antes pertenecían a un terrateniente noble, pero éste, al fallecer, se las donó a mi padre. Mis hermanos y yo somos actualmente los propietarios de las mismas. En la aldea solo vivimos mis 2 hermanos mayores con sus esposas e hijos, mis tíos, ya viejos, y yo, que estoy soltero. Bien, si sois propietarios, eso debería facilitarlo todo. ¿Cuántos en la aldea sabéis leer? Solo 5, mis hermanos, sus esposas y yo. El terrateniente construyó una iglesia,
cuya sacristía era usada también para enseñar a leer, pero con la guerra dejó de venir el cura, el cual también era el profesor. Ahora la iglesia está cerrada. Y tras escucharle detenidamente, me quedé pensativo, reflexionando sobre qué podría hacerse. Eleuterio me miraba expectante. Finalmente le dije: bien, tratemos de poner un poco de orden en esta aldea. Necesitáis una regla que os proporcione libertad y orden, como las órdenes monásticas, cuyo lema es ora et labora. Quédate en mi casa unos días, por favor. Te aseguro que no te faltará de nada. Y a fin de complacerle, acepté quedarme varias noches en aquella aldea de campesinos, perdida entre campos, campiñas, ríos y bosques. A la mañana siguiente, Eleuterio congregó a toda su familia en la iglesia. Allí, además de él, estaban sus tíos, sus 2 hermanos con sus esposas, 3 jóvenes y 2 niños. En total eran 12 personas, justo como las primitivas comunidades monásticas, que estaban compuestas por 12 o 13 monjes. Y dirigiéndome a todos los presentes, les dije: amigos, sé que os halláis ahogados por vuestros afanes cotidianos. Cuando conocí a Eleuterio en el río, cargaba con una gran pesadumbre. Pero yo le dije que no encontraría la paz si pasaba los días tan preocupado por las ganancias, por el fracaso o la aprobación o desaprobación de otros. No digo que renunciéis a vuestros oficios, ni mucho menos, porque son necesarios. Solo poned todas las fuerzas y todo vuestro corazón en vivir conformes al Evangelio, porque ahí se encuentra la vida en abundancia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y a continuación les hablé del modo de vida del monacato cristiano, cuyo eje central es la vida espiritual, acompañado del trabajo sencillo en la granja y la elaboración de quesos, leche, vino o pan. Los monjes, a través de la centralización del modo de vida evangélico, le dan una nueva perspectiva al trabajo, siendo para ellos un medio de servir al Creador a través del servicio al prójimo, en lugar de una carga, ya que la llamada que Dios le hace al hombre es la de ser luz en su cotidianidad, no en las grandes metas, que no son más que una proyección de nuestro egocentrismo. La pregunta es: ¿será la respuesta del hombre a esa llamada de ser luz una respuesta de amor genuino a Dios? En tantísimos casos, y debido a su gracia, sí. Y hablándoles de estos y otros temas similares, fueron pasando las primeras horas de la mañana. Después se marcharon todos a sus trabajos en el campo. Yo me fui con Eleuterio, quien me enseñó a pescar. Terminada la pesca, estuvimos en la villa más cercana, vendiendo las truchas que habíamos pescado. Llegada la tarde, volví a reunirlos a todos en la iglesia, para explicarles los puntos esenciales del Evangelio, a saber, la caída del ser humano, la necesidad de redención,
la nueva alianza a través de Cristo y la respuesta del hombre a esta obra salvífica. Y respecto a este último tema, concluí diciéndoles: y así, amigos, la vida de todo buen cristiano, no sólo del monje, del pastor o del peregrino, presenta dos grandes bloques, que son como las dos caras de una misma moneda, a saber, por un lado, el conocimiento de Dios por medio de la oración y la lectura o el estudio de su palabra, y por otro lado, la santificación de su nombre, a través del servicio a los demás, el reconocimiento humilde de nuestros pecados y la negación de uno mismo. ¿Y cómo sabremos que estaremos llevando eso a buen puerto? Cuando veáis cumplida en vuestra vida, aunque con sus imperfecciones, la siguiente promesa, a saber, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, porque esto no es sólo un mandamiento, sino una promesa de lo que llegaríamos a ser después de ser redimidos por el Verbo de Dios, Cristo. ¿Veis esto en el mundo, a pesar de la guerra y de otros males y amenazas que existen por doquier? Sí, lo veo. Sí, yo también. Sí, también lo veo. La obra cristiana puede verse en el mundo, pese a todo. Entonces, amigos, las promesas de Dios se han cumplido, porque eso lo estamos viendo desde hace 18 siglos, tanto en el plano individual como en el colectivo. Y tras finalizar la clase y recordar la explicación que les di por la mañana del orden monástico, les propuse que adoptaran una regla de vida, como el de las órdenes, pero adaptada a su modo de vida de campesinos. Durante los próximos días les enseñaría cómo pasar de la teoría a la práctica. Así pues, por las mañanas les ayudaba con la pesca y algunas labores en el campo. Por las tardes les instruía sobre la práctica de la penitencia, a fin de evitar, reducir o reparar los daños provocados al prójimo. Después volvíamos al trabajo. Llegada la noche, les enseñaba sobre oración y lectura de la Biblia, y así fueron pasando los días. Y llegada la última noche, estando en la casa de Eleuterio, éste me preguntó poco antes de irse a dormir: Melchor, ¿cómo haremos a partir de ahora, si ya te vas? Aquí solo tenemos una Biblia en latín, que nadie entiende. Por lo de la Biblia no te preocupes, Eleuterio. He visto en la biblioteca de la sacristía todos los volúmenes en lengua vernácula de la Biblia. Tal vez en esta región no está prohibido, o el templo debió de pertenecer a la Iglesia reformada. ¿Pero cómo nos organizaremos? Igual que hemos hecho todos estos días, yo no soy imprescindible. He aprendido, aparte del arte de la siega y la pesca, que sois capaces de llevar una vida ordenada y religiosa, lejos de esa ceguera espiritual que os sometía, que os tornaba esclavos de la pérdida o la ganancia. En Cristo ya no importa nada de eso, pues todo es basura al lado de su conocimiento. Y antes de que se fuera a su dormitorio, le dije: recuerda, Eleuterio, la vida no consiste en solucionar todas las demandas y deberes, sino en ser imitadores de Cristo. Que el mayor sea un servidor del menor,
así daréis gloria a vuestro Dios. Gracias por todo, Melchor. A la mañana siguiente me despedí de todos. Se quedaron tristes por mi partida, pero entendieron que debía proseguir. Y cuando ya había dejado atrás la aldea, a lo lejos, sobre una colina, vi a Eleuterio, que alzando sus brazos me decía adiós.